until this time because you're still alive. It's because God wants you to accept Him in your heart, because He's offering you the salvation. He's offering you His power. He's saying to you that He's the only one who can heal you. He's the salvation. He's the only one who has solution for this world and for your life. That's why we came this morning and bringing you this good news that God, Jesus Christ, He's the only one who has the good news for you. Don't be scared in this world, because God is with you. Because God is giving you the opportunity that you can trust in Him, that you can keep, that you can let away the fear you can have in this day. But God is saying that He's with you. Don't be scared. Don't be afraid. Don't fear this world, because God has the solution. God has good news for you. He's the way, He's the life, and He's the truth. So you don't need to come and accept Jesus Christ in your heart. Just raise up your hand and say, God, come to me. I want to talk to you. I want to prove that you're a true God. Aleluya. Aleluya. Es lo que tiene que decir. Levantar tus manos y decir que quiero probar que tú eres un Dios verdadero. Y al Dios que yo conozco, aquel que lo invoca, aleluya, siempre se levanta. Aquel que invoca a Dios, aleluya, Dios no se queda con nada. Dios no es como los dioses de otras naciones y otras religiones que están muertos. Al Dios que yo te presento en esta mañana, tú puedes hablarle y Él te habla, porque Él es un Dios vivo. Nunca he escuchado un Dios muerto que pueda hablar, pero al Dios que yo te hablo en esta mañana, Él está vivo. He's alive. He can talk to you. Just raise your hand and tell Him, talk to me. Talk to me. If you are real, I wanna feel you, and let me tell you that He's gonna let feel your presence, His presence in your life, because He's real. He's alive. He's living forever and forever. He's the only one. He's the good one in the world. Aleluya. Aleluya. Por eso que no podemos hablar de otro Dios, porque no es que no conozcamos a otros dioses. Hemos escuchado, hemos visto de otros dioses, aleluya, pero todos los dioses están muertos. El único Dios que vive, el único Dios que permanece para siempre, se llama Jesús, aleluya. Las malas noticias siempre van a haber. Mucha gente no se está muriendo de lo que está pasando, sino del miedo, porque las malas noticias le han metido el miedo. La gente se muere más de miedo que de otra cosa. Pero déjame decirte, nosotros no tenemos miedo en esta mañana. Nosotros traemos el amor de Dios. Nosotros traemos y te decimos que hay solución para este mundo. Te decimos que el único que tiene solución para este mundo se llama Jesús. Te traemos en esta mañana que este mundo tiene solución. En este mundo, a pesar de que solamente nos meten malas noticias, traemos buenas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo Jesús vino a salvarte. Te está ofreciendo sanidad, libertad, te está ofreciendo vida eterna. Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Stop wasting your time. This is the time of salvation. This is the time that God has planned for you, that you can come to Him and you can give your life to Him, because He's the only one who can save your life. There's no salvation in other religions in this world. There's no other God. The other God the religions have, they are dead, but the God we have, He's alive. He's alive. He's alive, and He lives forever and ever. That's why we are here. We are screaming to you, preaching to you, bringing to you the good message, the good news in this morning, because He's the only one who has good news for this world. Aleluya. Por eso que te hacemos la invitación para que tú puedas venir hacia Él, entregar tu vida hacia Él. No esperes cambiar. He conocido mucha gente que dice, yo voy a cambiar primero para buscar a Dios. Voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de hacer lo malo que haga para acercarme a Dios. No, vente así como estás,
porque tú no puedes cambiarte por tú mismo, tú no puedes cambiarte por tus propias fuerzas. El único que puede cambiarte es Jesús. El único que puede cambiarte se llama Jesús. You can change your life. There's no one who can change your life. You can change your life. If you're thinking that you want to follow God until you change your life, let me tell you that you cannot change your life but yourself. The only one who can change you is God. Come to Him as you are. Come to Him as you are. He don't care how you are, how you live. What He cares is that you can come to Him because He's the only one who can change you. But if you wait until you change your life after all, you're not gonna change because no one can change his life but his own. No puedes cambiarte por tu propia cuenta. Solo Él puede cambiarte. Es por eso que necesitas venirte hacia Él. Porque si no vienes hacia Él, no puedes cambiarte. No esperes cambiar tu vida, porque no puedes cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida es Dios. Tal vez tu vida esté en un caos en estos momentos, pero déjame decirte que no importa cómo estés, no esperes arreglar tu vida, no esperes ser el Dios de ti mismo. Acepta a Dios que pueda arreglar tu vida, porque Él es el único. Mucha gente dice: voy a buscar a Dios cuando yo cambie, cuando deje los vicios. Déjame decirte que tú no vas a poder solo, pero el único que puede cambiar se llama Jesús de Nazaret. Si tú pudieras cambiar, si yo pudiera cambiar por mí mismo, entonces no necesitaría de Dios. Pero como nadie puede cambiarse por sí mismo, es por eso que tú y yo necesitamos de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca nieve. Aleluya. Te amamos, mi amigo. Te amamos. Es por eso que nos hemos tomado este tiempo a venir, a salir, a hablarte de la palabra de Dios. Porque solamente Él es el único que tiene la solución, la salvación para tu vida. Jesus love you, my friend. Jesus love you. Jesus gave His life for you. Jesus died for you, my friend, and that's why we are here giving you this message, bringing you this good news in this morning. I know that there is no more good news in this world. If you turn the TV, if you turn the news, they're not gonna talk about the good news in this world because they don't have good news, because they don't have God in this life, because they have taken God out in their life. That's why they don't talk about the good news. Because they don't have God, they don't want God in their life. Pero venimos en esta mañana a decirte que el único que tiene buenas nuevas